9:40 en la República Argentina. Estamos haciendo la mañana de CNN Salta en la 94.7. Gracias a los que nos siguen a través de nuestro streaming, a quienes nos están escuchando en el interior provincial a través de las radios, medios que retransmiten nuestra señal, y también aquí en Salta Cable Color a través del sistema de cable. Acá estamos con 11,4 de temperaturas en la capital, cielo despejado con bruma. Hoy el servicio meteorológico anticipa 24 grados, cielo despejado y temperatura que va a ir en ascenso el día de mañana con 28 de máxima. Flavia Rollón es candidata a senadora por Primero los Salteños. Esta propuesta que tiene a Bernardo Viela como candidato a diputado nacional y a Flavia Rollón intentando llegar al Senado Nacional en una elección particular que hay como vueltas que tiene la política, pero lo que hemos tenido en estos últimos 2 meses cambia todo el eje, obviamente, político en el país. A ver cómo se vive este tiempo electoral. Flavia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. De pronto te agarra una elección a senadora nacional en un debate donde el país está metido, creo que después de mucho tiempo, en la política muy fuertemente, ¿no? La gente está prestándole atención a todo lo que está ocurriendo. Mira, no sé, relativo, porque por ahí charlas con la gente o caminás y hay mucha gente que ni siquiera sabe que se vota en octubre. Lo que no hay, lo de las elecciones, sí, claro, cuesta un montón, pero lo que pasa a nivel país, digo, sí hay la gente está atenta a lo que está pasando, por ejemplo, con los audios de sí. Karina, digo, ahí esos temas políticos sí la gente le presta mucha atención últimamente. Sí. Bueno, Argentina es un país que no tenemos descanso, ¿no? Todo el tiempo estamos como politizados, pero sí. Yo creo que lo que está pasando hoy es que hay un ambiente muy efervescente en la política, ¿no? Y eso no se traslada a la elección, decís. No sentís que hay todavía clima electoral. Mira, yo creo, bueno, nosotros que nos manejamos en un círculo que está muy informado y muy atento, sí, lo tenemos presente, sabemos que se vota, entendemos la importancia, pero hay muchísima gente que está alejada de la política, Yo creo que ya escuchó tanto de ruido que bueno, dice, bueno, esto es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes para llegar con un mensaje por fuera de esta enorme grieta que se vive en la Argentina? Porque realmente ayer lo discutía justo con un analista extranjero que escribió sobre Argentina y decía, bueno, Argentina vuelve a la izquierda después del resultado de Buenos Aires. Y yo le decía, vos sabés que el argentino promedio no piensa así. Yo creo que, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que Milei llegó a romper un esquema político tradicional que teníamos hace 20, 30 años y que hoy es un cambio de época. Para mí es un cambio de época en la política porque yo como ciudadana y mucha de la gente con la que yo convivo y hablo no se sienten identificada con ninguno de los dos extremos. Pero sí coincidís en que sigue estando polarizado, más allá del cambio de época, pero seguimos teniendo dos ofertas. Claro, entonces lo que hablaba con este analista, ¿el problema es de oferta o de demanda? ¿Qué te ponen en el menú? En el menú tenés o el circo o el pasado. Porque yo miraba lo de Buenos Aires y decía, por Dios, no nos permitamos volver al pasado que nos dejó aquí. Y la única alternativa que tenés es el kirchnerismo, el pasado, en Salta con un partido justicialista intervenido, en los Oleavi, el pasado. Y en el otro extremo, el circo en lo que se transformó el Congreso, la falta de respeto, el ir contra los más vulnerables. No hay alternativa. El problema para mí es de oferta. Y lo que nosotros buscamos cuando la provincia se involucra en una elección nacional es justamente romper esa polaridad, porque realmente estoy convencida de que hoy hay espacio para nuevos dirigentes y tenemos que tener una política más sana y una política que realmente hable en Argentina de un proyecto de desarrollo, de un proyecto de país que va a venir de las provincias, porque si vos te pones a pensar por dónde sale adelante Argentina, por dónde crece Argentina, por la agroindustria, por energía, por minería, por transformar granos en proteínas, por los biocombustibles, por las energías renovables. ¿Dónde está todo eso? En el interior del país. Entonces Argentina tiene que abandonar este modelo que es
de un extremo al otro, todo pendular, que solamente nos permite tener visiones a muy corto plazo y que seamos un país que solamente el modelo financiero resiste, entonces entras, salís, hace la diferencia, famoso carry trade, para tener un proyecto realmente de desarrollo, y para eso se necesita una visión desde el interior del país, y por eso las provincias yo creo que hoy tienen que recuperar protagonismo político, y en el caso de Salta, que tiene todos los recursos que hoy el mundo está pidiendo, porque esto también es lo que está pasando. De cara al mundo, el mundo hoy lo que pide son proveedores seguros, países que no tengan conflictos geopolíticos, demanda recursos naturales, alimento, energía, minerales críticos. Entonces ahí Argentina se para distinto y el mundo la mira, y Salta se para distinto. Entonces tenemos un contexto internacional distinto, una oportunidad que debemos de saber aprovechar. Y puertas para adentro, un gobierno que se centralizó en extremo, un gobierno nacional que es muy, muy centralista y mira de todo capital y ya se peleó con absolutamente todos los gobernadores, y provincias donde está el futuro del país. Entonces ahí es donde Salta tiene que defender sus intereses. Vos fíjate que en la oferta de Salta somos el único frente que no tiene un jefe en Buenos Aires. Tenés un partido justicialista que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que es el pasado, y el otro extremo, el partido el que representa al gobierno nacional, y el Senado son los representantes de las provincias. No hay una silla ahí para el gobierno nacional. Y en ese sentido, en este armado de campaña también nacional, ¿ya has tenido conversaciones con otros candidatos o incluso otros representantes que no van a poner en juego su banca en el Senado para delinear esas políticas para las provincias? ¿Han tenido conversaciones con otros candidatos de otras provincias? Bueno, informalmente sí, pero te diré que mi paso por la Secretaría de Energía de Nación me permitió, no tan solo, una sola provincia no conozco, el resto ya conocí absolutamente, desde Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis. Tuve un problema de agenda ese día y no pude ir a San Luis, pero eso me permitió, bueno, tener cercanía con gran parte de los gobernadores, con muchos candidatos que hoy están también de candidatos a Senado, a ser senadores también por partidos provinciales, así que te diré que informalmente sí, y que también vemos que en la primera etapa hubo un acercamiento, el famoso Pacto de Mayo, que todos coincidimos, y de hecho, ¿por qué también es tan importante esta elección de octubre? Porque en el Pacto de Mayo el presidente ahí dice: yo quiero discutir las grandes reformas de la Argentina, la reforma de la coparticipación, la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional. Ahora, ¿con qué Congreso lo vas a hacer? ¿El Congreso de influencer y vedette? El Congreso que vemos hoy, que es un circo, y que lo único que quieren son levantamanos. Entonces vamos a ir a darle un aval. El Senado es el aval de las provincias, sin ningún tipo de planteo, sin una defensa de lo que realmente a Salta le conviene, porque si uno se pone a pensar en las oportunidades de desarrollo perdidas en la Argentina, y podemos enumerar un montón, ¿no? El agro, los granos, la ganadería, los biocombustibles, en otros lugares del país, arándanos, nada. El tema de los salmones, bueno, podemos seguir, ¿no? En Salta y en todo el país, siempre fueron políticas nacionales, no fueron políticas impulsadas desde las provincias. Y eso tiene dos lecturas. Primero, las provincias no tienen el músculo suficiente para lograr un despegue productivo sin acompañamiento de medidas y políticas públicas desde Nación. Entonces, de manera individual, no tienen peso. Exacto, claro. De manera individual. Y segundo, que en los gobiernos nacionales tienen que tener una mirada hacia el interior, porque Argentina va a salir adelante, insisto, desde las provincias, desde el interior productivo. Por eso hoy es tan relevante, primero, la elección de octubre. Va a discutir las reglas de juego de la Argentina, por lo menos para los próximos 20 años. ¿Con qué Congreso queremos hacerlo? ¿Con qué Senado vamos a ir a hacerlo? Ahí el gobierno propone una mesa política con los mismos que forman parte del gobierno y una mesa con gobernadores, y ahí genera cierta duda que me parece interesante escuchar tu opinión, porque muchos gobernadores que hoy están criticando al gobierno nacional lo acompañaron al gobierno nacional. ¿Qué pasa si mañana esta mesa de diálogo, el Sáenz,
Yarlora reciben del gobierno nacional lo que le corresponde a las provincias, es correcto eso, y dicen, bueno, entonces te vamos a acompañar en determinadas leyes. ¿No podemos cometer el mismo error que cometieron algunos legisladores salteños incluidos en esa dinámica? Mira, yo creo que hoy hay una sobresimplificación hacia la sociedad de la política, cuando te hacen creer que te dan todo masticado y que solamente estos dos extremos son posibles. Cuando yo te hablo de tener legisladores formados que realmente estudien las leyes, es estudiar qué te sirve y qué no. Entonces vos me decís eso y decís, bueno, puntualmente ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a la ley base. La ley base tenía puntos que eran positivos y puntos que no. Por ejemplo, la ley de alquileres. Los números lo demuestran. Después de la ley de alquileres hubo más ofertas de alquileres y bajaron los alquileres. Eso sí fue un beneficio para la gente. Era un tema que había que acompañar. El tema de la reforma de la ley de hidrocarburos o energética era un tema que sí había que acompañar, porque si no, no iban a ser posible los grandes proyectos de exportación que están siendo posibles hoy. El tema de las emergencias, todos gobernaron con emergencia. Este gobierno habría que acompañarlo. El tema de las privatizaciones, bueno, ahí tenías un punto que no. Claro. Entraron con una lista de 42 empresas que claramente no se podía acompañar. Salieron con menos. Entonces, no hay que sobresimplificar. Decime de qué temas vamos a conversar, a ver si a Salta le sirve o no le sirve. Y ahí creo que también se la subestima a la gente. A decirle, che, ¿es este extremo o este otro extremo? Entonces, de nuevo la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿En la oferta o en la demanda? En las alternativas que tenés, porque no es cierto que la posición sea solo el kirchnerismo, que se opone a todo y que claramente lo que quiere es que este gobierno le vaya mal, porque de hecho ya instala de que el presidente no va a terminar el mandato, y eso, desde mi punto de vista, no le sirve a nadie, no nos sirve a ningún argentino, porque vivimos en un país democrático. Sí se siente, en línea con lo que dice José, la decepción o la frustración por parte del gobernador Sáenz ayer con su frase que tanto escaló también a nivel nacional, que es que terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles. Ahí se nota que no hubo una respuesta a el voto de confianza que el propio gobierno de Salta le dio al gobierno nacional. ¿En eso coincidís? ¿Lo analizas igual? Bueno, yo tengo otra lectura cuando vos decís, bueno, te traicionó. Bueno, seamos concretos en esta lógica de la traición de los fieles y la traición. Yo en ese sentido soy muy pragmática, muy pragmática. A mí decirme de qué tema hablamos y si a Salta le conviene o no, si acompaño o no. Entonces, el tema de la traición... Sáenz habla de la traición en la obra pública, por ejemplo. Bueno, ahí sí, porque en definitiva, este gobierno está gobernando, ya llevamos 2 años sin ley de presupuesto. Recordemos que la ley de presupuesto se la llama la ley de leyes, porque es ahí donde tenés que discutir, bueno, cuáles son los ingresos, dónde se va a aplicar, dónde van a estar las obras. El gobierno nacional se comprometió con obras para Salta, la ruta 934, la ruta 51, terminar colegios secundarios, y no cumplió. Entonces, claramente ahí sí faltó a la palabra. Ahora, el tema que eso venga como moneda de cambio de acompañar ciertas leyes, no creo que sea así. Cada ley se analiza artículo por artículo si te conviene o no. Y después, claramente, si empeñás la palabra, la tenés que cumplir. La política tiene que ser el arte de sostener y cumplir tu palabra, porque es la crisis que tenemos. Entonces, yo no, bueno, eso el gobernador habla muy en esa clave. Yo soy una persona, si querés, más pragmática. Yo no lo llamaría, es una traición, pero para mí lo real es que el gobierno nacional debe de cumplir sus compromisos, porque son obligación del gobierno nacional, y no lo ha hecho. Entonces el gobierno lo que está haciendo es incumpliendo sus responsabilidades. No lo personalizaría si traicionó al gobernador Sáenz o no. Está incumpliendo, y no solo incumple con Salta, también incumple con un montón de provincias, porque lograr un equilibrio fiscal sin transferirle a las provincias, debiéndole la deuda con las empresas energéticas, está
depende quién lo dice, pero las empresas energéticas ya hablan de 500 millones de dólares que no les están pagando, eliminando el tema de discapacidad, bajándole el presupuesto. Bueno, así cualquiera logra, congelando el equilibrio. Así cualquiera lo logra, no pagando la obra pública. Bueno, ¿es un equilibrio sustentable? Claramente que no. Hoy tenemos un problema de sustentabilidad de este planteo económico. Bueno, ahí hablas de 500 millones, dicen que la semana pasada lo que intervino el Estado para frenar el dólar son 500 millones de dólares. Tranquilamente le podrían haber pagado a las empresas. No, son conceptos diferentes, porque bien, cuando se habla de esa deuda me refiero a en montos. pesos, claro. Me refiero a montos, a valores y qué se utiliza por parte del gobierno nacional. Claro, pero cuando te hablan de eso, en realidad lo que están negociando es cuántas divisas utilizan. La deuda que te hablo en realidad es una deuda que se paga en pesos, o sea, es como una cosa, es tu cuenta del equilibrio fiscal, la financiera, y el otro tema es el tema de la balanza. Bueno, pero volviendo a lo que vos consultabas, uno de los temas es, bueno, ya sacaron el cepo, ¿cómo va a ser la previsibilidad? Y ahí me parece una locura que le hayan puesto tanto tinte a la elección de Buenos Aires, que se eligen consejeros y diputados provinciales, y hoy estés haciendo tambalear la macroeconomía de un país. Claro. Eso también te habla de que, bueno, siempre redoblan la apuesta, siempre politizan todo. Entonces son cuestiones diferentes, pero el equilibrio fiscal lo están cerrando a las patadas, por así decirlo, y no se ve sustentable, ¿no? Y por otro lado, el tema del control de tipo de cambio y la disponibilidad de divisas, que bueno, ahí hay también otra incógnita. No soy economista, pero se ve que la sustentabilidad está en riesgo. Claro. Y le echan toda la culpa a la política, pero claramente cuando uno ve los números dice, bueno, acá hay algo raro. Más allá de la política. Más allá de la política. Pero, de nuevo, yo iría hablando con propiedad, cosa por cosa. Una cosa es las obligaciones del gobierno nacional que no está cumpliendo, más allá del tema de obras y de lo que se comprometió con la provincia. También cortaron todos los planes de adicciones, la famosa ley de los 1000 días, que recordemos que es los temas de prevención de embarazo, de salud, también lo cortaron, y eso es fundamental para toda la Argentina. Entonces hay que tener cuidado con lo que está sucediendo y buscar, es muy difícil, como todo en la vida, porque esto hablan de la política, pero como todo en la vida, no se puede llevar y obligar a todo el mundo y llevarlo a las patadas. Tiene que haber acuerdos. O sea, si vos a tu hijo lo querés hacer estudiar abogacía y no quiere, y por más que lo lleve a las patadas, lo más probable es que no se reciba. Entonces, yo creo que también es una cuestión de formas, ¿no? Y la política tiene que tener, más en un país democrático, una visión participativa y una construcción, porque si no vamos a tener un proyecto a mediano plazo, que es lo que le está faltando a la Argentina. Hoy estos dos extremos, que los dos extremos se manejan en Buenos Aires, están discutiendo poder, no están discutiendo proyecto. Nosotros deberíamos estar discutiendo un proyecto del país. Bueno, ¿qué leyes necesitamos modificar para impulsar la industria? No se habla de política industrial. ¿Qué leyes necesitamos modificar para impulsar el agregado de valor? ¿Qué leyes necesitamos modificar para recuperar la industria de los biocombustibles? Se está terminando la ley de energías renovables. ¿Cómo vamos a impulsar de nuevo el sector de energías renovables? ¿Qué va a pasar? O sea, Brasil ya habla del tema de bono de carbono, nosotros todavía no lo tenemos. El tema impositivo, Argentina es poco competitiva en su carga impositiva total. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? El tema previsional no es sustentable en el tiempo. Bueno, lo discutamos. Son las reformas fundamentales de la Argentina y que hay que tener un Congreso a la altura de las circunstancias para ir a discutirlo. No así a las patadas y arrasando todo y con levantamanos. Entonces, eso es lo que yo veo. Estos dos, uno porque quiere que al otro le vaya mal y le impide absolutamente todo y le hace creer a la gente de que acá hay solo dos posiciones, o apoyás o estás en contra, y en el Congreso tenés que discutir artículo por artículo con propiedad, o el oficialismo, que tiene una posición claramente antidemocrática y tiene un presidente que dice yo quiero cerrar el Congreso. Ninguna de las dos cosas le sirven a la Argentina.
Perdón, sí. y ninguna de las dos posiciones, lo más importante, ninguna de las dos posiciones le sirve a Salta. Claro. Tenemos un par de charlas más de aquí hasta las elecciones del mes de octubre. Nos venís a visitar y seguimos charlando de diferentes temas. Por supuesto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Flavia Rosón, candidata a senadora nacional por Primero los Salteños.